Muy agradecido con UNEVAN y con el colegio de permitirme estar hoy aquí. Dicen que la ignorancia es atrevida, entonces me atreví a sustituir a mi maestro, el profesor y socio, el doctor Adrián Torrealba, probablemente la persona que más sabe de impuestos en este país. Además me atreví a venir en un día como hoy, en el último partido del proceso clasificatorio de la selección nacional, y hablar de un tema realmente, se puede decir cualquier cosa con ese título, ¿verdad? La administración tributaria frente a los actuales y los nuevos impuestos. Y entonces, pues les voy a pedir que tengan la paciencia de escucharme, qué se me ocurrió a mí que podíamos darle de contenido a ese título. El artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios define administración tributaria como aquella que hace básicamente dos funciones: gestiona y fiscaliza los tributos. Puede ser un ente adscrito al Ministerio de Hacienda, que es lo que habitualmente conocemos como administración tributaria, hablando sin pelos en la lengua, la Dirección General de Tributación. Recuerden que ya le quitaron el apellido de directa que le había dado don Alfredo González Flores en 1917, ya no es directa, ahora administra tributos directos e indirectos. ¿Y qué potestades tiene esa administración tributaria? Nuestro código, que es de los años 70, basado en el modelo de código tributario para América Latina que promovió en su momento la OEA y el BID en 1967, tiene algunas potestades y mi intención es actualizar eso que dice el código con cuáles son las tendencias actuales, qué es lo nuevo que está sucediendo en materia de tributación. Decía, una potestad que a mí me llama mucho la atención es que la administración tributaria puede dictar normas de carácter general. Esto es una facultad realmente exorbitante. Para todas las otras materias que no sea derecho tributario, las normas de carácter general tienen que estar en un reglamento, dice la Constitución Política, que lo emite el presidente con la firma del ministro del ramo. Pero en materia tributaria no solo no es el presidente, no solo no es el ministro, sino que es el director general de tributación con su sola firma. Normas de carácter general. Y hasta donde yo sé, esta norma del artículo 99 del Código Tributario no ha sido nunca impugnada de inconstitucionalidad. Esto hay que tenerlo presente. Dice el artículo que puede dictar esas normas dentro de los límites fijados por las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. Pero todos sabemos, todos los que nos movemos en el mundo del derecho, sabemos que con frecuencia pues hay vacíos normativos. Y entonces pues a veces hay materias que no tienen límites en la ley ni en el reglamento y que la administración tributaria tiene la potestad, se la da el Código de Normas y Procedimientos Tributarios de emitir esas normas de carácter general mediante una resolución general y también puede emitir criterios institucionales que se convierten en obligatorios, esto es, su desaplicación por parte de un funcionario acarrea nulidad. Vean qué fuerza tiene el director general de tributación. Básicamente lo que tiene que hacer es publicarlo, como decía don Carlos, plazo para recibir observaciones y después emitirlos por su propia autoridad. Estas tres funciones que aparecen en la filmina son las funciones clásicas de una administración tributaria: gestión, fiscalización, recaudación. Algunas, digamos, ejemplos de las potestades de gestión, pues puede diseñar formularios, sus formularios puede ponerlos de uso obligatorio, puede crear un registro tributario, el registro único tributario, puede obligar a inscribir, puede hacer requerimientos de información, tramita procedimientos, por ejemplo, el procedimiento de petición, el procedimiento de consulta, hay unos 5 tipos de procedimientos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, no me voy a referir a cada uno de ellos, pero el que dirige esos procedimientos como administración pública que es la administración tributaria.
Esto en gestión. En fiscalización puede ir a contarnos las costillas a los contribuyentes. O sea, puede pedir libros, puede pedir documentos, puede pedir contratos, puede pedir información, puede pedir explicaciones, puede pedir los libros legales, los libros contables, puede pedir cualquier cosa que tenga relación con un tributo, y casi todo tiene relación con un tributo. Los tributaristas discuten mucho si esas potestades de la administración tributaria no restringen, no son inconstitucionales por invadir el campo del derecho a la privacidad, del artículo 24 de nuestra Constitución Política. Y la respuesta suele ser: aquí hay dos principios constitucionales en pugna. La obligación de contribuir de acuerdo con la propia capacidad económica, que implícitamente conlleva al que la administración tributaria tenga potestades de requerir información, y el derecho a la privacidad. Y esas dos potestades, esos dos principios constitucionales están en constante pugna. A veces prevalece uno y a veces prevalece el otro. Un caso paradigmático en ese sentido es el resuelto por la Corte Suprema Argentina, porque la administración tributaria le pedía a un médico: deme sus facturas, a un cirujano plástico. Bueno, pues aquí está mi factura. La factura decía: por servicios médicos, en unos casos $2.000, en otros casos $5.000, en otros casos $50.000. Pues deme más explicación. ¿Qué tratamientos hizo usted? No se los doy, porque eso es mi secreto profesional. Si yo le doy esa información a usted, administración tributaria, aunque sea para fiscalizarme a mí, médico cirujano, pues estoy violando mi deber de confidencialidad que tengo con mis pacientes. Bueno, ese pleito entre ambos principios llegó hasta la Corte Suprema Argentina, y que dijo: bueno, en otros casos prevalecería la potestad de requerir información, pero en este caso particular es una restricción al derecho a la privacidad inaceptable, al derecho a la intimidad inaceptable. Y le doy la razón al médico. Pero noten que son frecuentes roces entre uno y otro principio. Decía, hay una segunda potestad clásica de las administraciones tributarias, que es la de fiscalizar. Puede hacerlo sobre base cierta, puede hacerlo sobre base presunta, y hay multitud de presunciones en la Ley de Impuestos sobre la Renta y en otras leyes tributarias. Algunas de ellas poco razonables, por ejemplo, que si un profesional independiente no lleva contabilidad, o no presentó declaraciones, o no emitió las facturas oportunamente, se presume que tiene una renta neta de 365 salarios base. Eso en números aproximados termina siendo un problema de $100.000 para ese contribuyente. Es una presunción está en la ley. Esto es determinaciones sobre base presunta. Otras que son sobre base cierta es sobre facturas, sobre contabilidad, sobre documentos de los cuales se puede extraer de manera directa el hecho generador y su cuantía. Y la tercera función clásica, por decirlo de algún modo, es la de recaudación. Generalmente, pues por eso hay administraciones tributarias, para recaudar. Y hay dos tipos, básicamente, de recaudación: recaudación voluntaria, dentro y fuera de plazo, y recaudación forzada, es decir, procesos de cobro administrativo o de cobro judicial en un monetario. Esto ha ido cambiando. Así ha ido cambiando en el mundo. Gestión ahora se entiende por gestión de información, la administración masiva de la información. Y por tanto, la administración tributaria, más que gestionar a este y aquel y al otro contribuyente, gestiona bases de datos,
gestionan masivamente registros tributarios. O sea, ¿cuál es la razón por la cual en una ley se aprueba que tenga que haber un registro de accionistas? Bueno, porque eso es lo que hace ahora la administración. Maneja cantidades ingentes de información, produce requerimientos de información frecuentemente masivos, requerimientos de información por suministro, es decir, todas las tarjetas de crédito me tienen que proporcionar una vez al mes cuánto le pagaron a los restaurantes en el mes inmediato anterior y me lo tienen que entregar en este formato que yo digo y dentro de los primeros 5 días de cada mes. Una nueva potestad que está surgiendo a la luz de tratados internacionales y de presiones internacionales es el intercambio de información con otras administraciones tributarias y el intercambio automático de información. Es decir, el IRS estadounidense le puede pedir a la Dirección General de Tributación, mire, yo tengo tales y cuales ciudadanos en Costa Rica, dígame de dónde son, qué cuentas bancarias tienen, en qué sociedades tienen intereses, cuáles son los bienes, porque yo, Administración Tributaria estadounidense, tengo un criterio de renta mundial y me interesa gravar también a los ciudadanos que viven, a estadounidenses que viven en Costa Rica. La fiscalización pues se está moviendo a una fiscalización sin fronteras. Todos diríamos, bueno, la Dirección General de Tributación ya no tiene ninguna potestad de un metro más allá de la frontera con Nicaragua o de Panamá. Pues resulta que la tendencia es a que en efecto la Administración Tributaria costarricense le puede pedir a la nicaragüense con las mismas potestades que la nacional, pues no sé, para que le informe sobre las operaciones de la Dos Pinos en Nicaragua o las operaciones de la cervecería en Panamá. Después vamos a ver algunos ejemplos concretos de hasta dónde llega estas potestades. Y las fiscalizaciones ahora ya no tienen tanto que ver con muéstreme esta factura, quiero ver si sus activos están bien o mal depreciados, si está deduciendo, por ejemplo, correctamente los intereses de este préstamo. No, ahora hablamos de precios de transferencia. Estamos hablando de unos estudios mucho más complejos por profesionales, normalmente economistas, que deciden si el precio al que yo le vendo a mi casa matriz es un precio de mercado o es un precio para transferir utilidades fuera del país. Esto es un cambio importante, ¿verdad? La administración tributaria no es lo que era. Ha cambiado sustancialmente sus potestades y ahora se dedica en ese manejo masivo de información a identificar riesgos y a controlar riesgos. Hace poquito se publicó en la Gaceta la resolución de grandes contribuyentes, el proyecto de resolución de grandes contribuyentes. ¿Quiénes califican para ser grandes contribuyentes? Bueno, ya está junto a los criterios que todos podríamos pensar, ¿verdad? Quien tenga más de 450 millones de impuesto en promedio pagado en los últimos 3 años. Hay otros criterios, ¿verdad? Personas físicas que sean identificadas por estudios internacionales o por estudios de la administración tributaria como potencialmente riesgosos de cometer ilícitos. ¿Qué significa eso? No sé. A mí me sorprende mucho, ¿verdad? Un notario es potencial de cometer ilícitos, sin duda. ¿Un médico es potencial de cometer ilícitos? Pues sí. ¿Quién puede decir que todos los médicos tributan lo que deben? Nadie. Y todos los veterinarios, y todos los contadores, y todos los economistas. Pues ahí está ese proyecto de resolución, se publicó en la Gaceta el 18 de septiembre. Y en recaudación ya no es solo cobrar el impuesto que se debe, sino ahora es atacar estructuras creadas para eludir los impuestos. Tengo una filmina más adelante, no es esta inmediata, sino es una que sigue la inmediata posterior. Así ha ido evolucionando la administración tributaria costarricense. En el 97 hubo un primer proceso que se llamó Programa de Modernización Tributaria. La administración tributaria española vino a Costa Rica, estuvo casi 2 años en Costa Rica estudiando los impuestos, estudiando los procesos, estudiando las potestades de los funcionarios, capacitando a los funcionarios. Y ese fue como el primer cambio serio en la administración tributaria, dijéramos,
yo me atrevería a decir que en los últimos 30 años, quizás el anterior hubiera sido probablemente la creación del Tribunal Fiscal Administrativo. En segundo lugar, en el 98 se produce un informe que se llama Informe sobre Competencia Fiscal Dañina de la OCDE, que señala algunas jurisdicciones que se consideran competencia nociva para la Fiscalía Internacional. Y pues ahí no se mencionaba el nombre de Costa Rica, pero dijéramos, cualquiera que tuviera dos ojos en la frente veía que países como Costa Rica estaban aludidos en ese informe de la OCDE. En el 2012 se creó el digesto tributario. A los que ya tenemos algunos añitos, nos consta que para conseguir información tributaria, pues a veces había que ir a la Dirección General de Tributación, identificar algún funcionario que tenía en su gaveta unas cuantas resoluciones. Mira, una resolución sobre esto no se ha publicado, me la proporcionarías, me darías una copia. O sea, en realidad era pedir un favor. El digesto pues fue, digamos, una democratización. Ese digesto es público, está en el Sistema Costarricense de Información Jurídica. Hay, pues no sé cuántos, pero unos 12.000 documentos pueden estar ahí, que son resoluciones de tributación del Tribunal Fiscal, de los tribunales contenciosos y de la Sala Primera, que es todo el arco de actores que tienen que ver con la materia tributaria, también de la Contraloría. También a partir de ese digesto empezó a publicarse esas directrices interpretativas, estas del artículo 99 del Código con las que empezamos, que de ahí nadie las conocía, ¿verdad? Era un secreto muy bien guardado en alguna gaveta. Se emitió en el 2003, vean qué montón de años han pasado, la primera directriz sobre precios de transferencia. El concepto de sustancia, es decir, no solo la estructura jurídica, no solo el caparazón, no solo la sociedad, sino la operación sustantiva que produce riqueza se ha ido endureciendo a tono con la tendencia internacional. Y la OCDE presentó unas acciones que en conjunto reciben el nombre de BEPS. Empezó a publicarlas en el 2013 y las terminó de publicar en el 2015. Ahora veremos esas BEPS en qué nos afectan en Costa Rica. Este cuadrito que tienen es lo que se ha dado en llamar el doble sándwich irlandés. Es la estructura que utilizan o que utilizaban muchas compañías tecnológicas en el mundo. Este es el ejemplo de Google, pero lo mismo puede predicarse de Facebook, lo mismo puede predicarse de Apple y de casi todas las compañías, especialmente la nueva economía digital. Resulta que un australiano decide pagarle a Google unos anuncios para que aparezca en primer lugar en el buscador, para que lo que le paga se lo paga a una compañía que es la dueña de la propiedad intelectual. Google de Estados Unidos le ha cedido a esta compañía para sus operaciones fuera del mundo la propiedad intelectual. Entonces, por el uso de la propiedad intelectual, el australiano le paga a esta compañía que está ubicada en Irlanda, le paga lo que Google le cobre por ese servicio. Google Irlanda se lo paga a otra subsidiaria en Holanda y por tanto lo que sería base imponible de un tributo además muy bajo, 12.5% irlandés, resulta que se ve vaciado de contenido por el pago que esta subsidiaria irlandesa le paga a la subsidiaria holandesa. La subsidiaria holandesa a su vez le paga a otra subsidiaria irlandesa, por eso se llama sándwich irlandés. Hay una holandesa en el medio y dos irlandesas, una de cada lado, que aunque está constituida en Irlanda no tiene sede fiscal en Irlanda, sino en Bahamas o en algún paraíso fiscal del Caribe. Y con este subterfugio, esa forma de ir, Apple dijo que de sus utilidades mundiales había pagado el 2% de renta en los años anteriores al 2015, en la década anterior al 2015.
Y decían los contribuyentes estadounidenses, ¿cómo? Si yo pago el 40%, ¿cómo es posible que la compañía de mayor cantidad de ingresos en el mundo pague el 2% con este esquema? Okay. ¿Este esquema era legal? Sí, era perfectamente legal. ¿Se estaba cometiendo algún ilícito? No, no se estaba cometiendo ningún ilícito. Estaban haciendo uso de los tratados de doble imposición, de la legislación estadounidense, de la legislación irlandesa y de la legislación holandesa. Y le estaban aplicando tal como la legislación decía. Pero sin duda, a una gran cantidad de personas en el mundo nos parece que esto no está bien, no es correcto. En las audiencias que hubo en el Congreso de Estados Unidos, el presidente de Apple dijo, bueno, mi compañía está dispuesta a aumentar lo que tributa por sus operaciones en el resto del mundo, siempre y cuando no supere 2 dígitos, es decir, hasta 9,99%. Pero un momentito, cuando yo estudié Derecho Tributario, los impuestos eran impuestos, se imponían a la voluntad del contribuyente. Ahora Apple es capaz de decirle al Congreso de los Estados Unidos, bueno, yo estoy dispuesto a pagar más siempre y cuando no supere el 9,99%. ¿Cuánto ha cambiado el concepto del derecho tributario en el mundo? Otro problema que surgió recientemente fueron los Panama Papers. Nos sacudió bastante en Costa Rica. Mossack Fonseca era un bufete que tenía unos 500 empleados distribuidos en los 5 continentes. Dijéramos que lo veíamos muchos a Mossack Fonseca como un bufete de avanzada, un bufete de primerísima línea, ¿verdad? ¿Cuántos bufetes hay en Costa Rica que tengan 500 empleados? Me parece que ninguno. Y que tengan oficinas en los 5 continentes, me parece que tampoco ninguno. Y que además no hacía solo sociedades, hacía una multitud de cosas. Migración, derecho empresarial, migratorio, embanderamiento de buques, una multitud de cosas. Pues bien, un email anónimo llegó a 2 redactores de un diario alemán, el Süddeutsche Zeitung, no sé si así se pronunciará, porque no sé alemán, y le dijo, bueno, yo te puedo proporcionar esa información, bueno, ¿y qué quiere a cambio? No quiero nada, no quiero dinero, lo hago simplemente por mi conciencia, para que esto se publique. La decisión, yo les doy la información en bruto, ustedes la procesan y ustedes deciden qué publican. Bueno, el Süddeutsche dijo, estoy de acuerdo, contactó algunas compañías, por ejemplo, esta compañía Nuix es una compañía de ciberseguridad para tener absoluta certeza de que los correos que se iban a mandar y la información que se iba a mandar ya estaba debidamente encriptada y que no se podía fugar y que era completa y que no había ninguna diferencia entre el punto de origen y el punto de llegada de esa información. Y se filtraron 2,6 terabytes de información. Las otras filtraciones que ha habido en materia tributaria están en la izquierda. Wikileaks, 1.7 gigabytes. Los documentos suizos del HSBC, 3,3. Los archivos de Luxemburgo, que es una cosa muy curiosa, ¿verdad? La administración tributaria alemana le pagó un soborno al ministro. Soborno, no estoy usando palabras altisonantes. Entonces, hizo un soborno al ministro de Finanzas de Luxemburgo para que le diera los archivos de los alemanes que usaban Luxemburgo en su frontera como paraíso fiscal, para eludir los impuestos que les tocaba pagar en Alemania. Los secretos offshore del 2013, todas esas en tamaño no tienen ningún punto de comparación con los Panama Papers. El Süddeutsche compartió esta información con este consorcio internacional de periodistas de investigación, que agrupa unos 190 periodistas de 65 países. Se amplió a otros 400 países según la proveniencia de los documentos. En Costa Rica estuvo el Semanario de Universidad y Amelia Rueda, para que investigaran qué consecuencias tenía eso en Costa Rica.
¿Qué revelan los papeles de Panamá? Ustedes saben que hay una comisión en el Congreso investigando los papeles de Panamá. Yo diría que hay dos tipos de información que se deriva de esos papeles de Panamá. La utilización de compañías offshore con fines lícitos y con fines ilícitos o ilegítimos. Entre los fines legítimos, las fundaciones de interés privado, que básicamente se utilizan para fines sucesorios. Es una figura que existe en Panamá, que no existe en Costa Rica, y hay alguna gente que la utiliza. Yo conozco una persona que la utilizó con éxito, o sea, cuando él falleció, le transmitió a su mujer y a su hijo, en particular a un hijo con una disminución físico-psíquica, y él se aseguró el futuro de su mujer y de su hijo con esa fundación de interés privado. Ha habido casos, por ejemplo, el de Monte del Barco en Costa Rica, que se utilizó una figura en Panamá, bueno, intentó utilizar, al final no lo utilizó, para hacer oferta privada de dinero, algo que en Costa Rica estaba no permitido expresamente por las leyes y después se permitió por las leyes, entonces pues ya retiró su sociedad panameña. Sociedades de mera tenencia, por ejemplo, por razones de seguridad, por razones de privacidad. Ustedes decían, pero en Costa Rica eso. Sí, en Costa Rica el OIJ investigó las propiedades de Keylor Navas y de su familia. La Dirección General de Tributación filtró la información del anterior director de tributación, don Francisco Villalobos, que tuvo que renunciar porque se filtró su información. El ministro de Hacienda del gobierno anterior tuvo que renunciar por la misma razón, porque se filtró que no había pagado el impuesto de bienes inmuebles. Cuando se pregunta uno por qué el registro de accionistas no está en tributación, sino que está en el Banco Central, porque tributación no ofrece garantías de confidencialidad. La respuesta obvia, ¿verdad? En el resto del mundo, la administración tributaria o tiene ese registro o tiene un acceso muy fácil. En Costa Rica no, por esos antecedentes. En la campaña, no en la última, pero sí en la tras anterior, se filtraron las declaraciones de impuestos sobre la renta de Otón Solís. Y hubo una discusión pública en los periódicos sobre si estaba bien o mal declarado los ingresos que el señor Solís había declarado. ¿Qué clase de privacidad es esa? También hay sociedades constituidas en Panamá para la ubicación logística, para el manejo logístico. Por ejemplo, Sony tiene su centro de distribución en Panamá, aunque tiene operaciones en Costa Rica, tiene su centro logístico de distribución para América Latina en Panamá. Cervecería Costa Rica tiene una compañía en Panamá también para esos mismos propósitos. Incluso hay propósitos fiscales legítimos, por ejemplo, tener una trader, una sociedad comercializadora en Panamá, porque tanto Panamá como Costa Rica tienen regímenes territoriales y yo no quiero atraer al régimen territorial de impuestos sobre la renta de Costa Rica mis operaciones en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en el sur de México, como es el caso de la Dos Pinos. Entonces, en lugar de manejar esas operaciones desde Costa Rica, lo cual me las acerca al criterio de territorialidad de Costa Rica, esas operaciones las asigno a una sociedad en Panamá. ¿Son fines fiscales? Sí. No cualquier fin fiscal es ilegítimo. Decíamos que hay fines que sí son claramente ilegítimos. Hay fines de evasión fiscal. Algunos de esos papeles de Panamá claramente hablan de evasión fiscal, no de elusión, no de estructuras para aprovechar loopholes en la legislación costarricense. No. Son directamente para evadir, sin duda. Y hay otros de esas estructuras mucho más graves, en los cuales no es que hubo evasión fiscal, es que hubo manejo de fondos del terrorismo, manejo de fondos para el lavado de dineros de funcionarios del gobierno chino, por ejemplo. Se saltaron los embargos internacionales al gobierno de Siria
a través de sociedades interpuestas en Panamá y en otros paraísos fiscales constituidos por Mossack y Fonseca. De tal manera que, o sea, esta es una materia que realmente es compleja. ¿Qué es un paraíso fiscal? O sea, ¿por qué las administraciones tributarias quieren combatir los paraísos fiscales? ¿Y qué significa eso? Un paraíso fiscal es aquel que tiene un cierto tratamiento tributario de favor, una tarifa más baja de los impuestos, y en los ciudadanos y empresas que no sean residentes fiscales en ese territorio. O sea, se les aplica esa legislación, pero a residentes fiscales del exterior. Según la OCDE, para que algo califique como paraíso fiscal, se necesita que no tenga impuestos o que los impuestos sean puramente nominales, que no se cobren, que haya opacidad o falta de transparencia. Por ejemplo, en Costa Rica, hasta antes de la creación del registro de accionistas, pues había completa opacidad, no se sabía quiénes son los accionistas ni quiénes son los beneficiarios finales de algunos sujetos tributarios. Que no tuviera intercambio de información para propósitos fiscales, Costa Rica no lo tenía, fue calificada como paraíso fiscal y a condición de que en un determinado plazo tuviera 12 acuerdos de intercambio de información, la quitaron de la lista negra, la pasaron a la lista gris y ahorita pues está en la lista blanca de OCDE porque se supone que cumple con los requisitos de transparencia fiscal internacional. Y que los beneficios puedan quedarse en esa jurisdicción aun cuando no haya una actividad efectiva. Es decir, cuando el paraíso fiscal sea una simple estructura artificial para que los fondos o las sociedades o los titulares estén en esos territorios. ¿Cuáles son los países tradicionalmente considerados paraísos fiscales? Bueno, pues aquí están, ¿verdad? Bahamas, Bermudas, casi todas las islas del Caribe, también las islas del sudeste asiático. Son los tradicionales, ¿verdad? De hecho, generalmente se habla de paraísos y se alude a una palmerita, ¿verdad? O a un pirata llegando a esconder su tesoro en una isla. Sin embargo, también hemos de decir que hay estados de Estados Unidos, por ejemplo Delaware, que son claramente paraísos fiscales, que permiten una exención de impuestos para sociedades de responsabilidad limitada en manos de extranjeros no residentes siempre y cuando no mantengan establecimiento físico dentro de Estados Unidos. La ONU calcula que estos paraísos fiscales en territorio estadounidense son estados, cada uno de ellos probablemente mucho más grande que todas las islitas del Caribe juntas. Cada año ingresan a esos paraísos fiscales estadounidenses 1.6 billones de dólares, una cantidad inmensa. El Reino Unido es un paraíso fiscal para los no residentes en el Reino Unido. Tal vez voy a ir pasando con más prisa porque sé que hay poco tiempo, están ustedes cansados. En fin, la presentación me salió más larga de lo que quería. Suiza es un paraíso fiscal para los extranjeros, que incluso es posible llegar a un acuerdo con un cantón en Suiza y decirle, bueno, ¿usted cuánto quiere pagar en Suiza? 18%. No, bájemelo a 15 y me vengo aquí. Ah, bueno, está bien, se lo bajo. Hong Kong y Macao, Uruguay, España, que tiene entidades de tenencia de valores en el exterior que funcionan en la práctica como paraísos fiscales. Si uno ve esto y ve la presión de OCDE para que Costa Rica tenga convenios de intercambio de información, para que Costa Rica tenga registro de accionistas, para que Costa Rica tenga masiva información de los posibles contribuyentes nacionales y extranjeros, para que Costa Rica pueda informar a Francia cuando Francia lo requiera en un plazo no mayor de 2 meses, cuáles son las actividades que los ciudadanos franceses tienen en Costa Rica, uno dice, pucha, aquí hay como una falta de coherencia, ¿verdad? Hay una doble moral. O sea, ¿por qué estos países de primer mundo pueden ser considerados paraísos fiscales y nadie dice nada? Y la presión es sobre Costa Rica. ¿Por qué Luxemburgo? ¿Por qué Suiza? El gobierno estadounidense le dijo al HSBC, el banco chino de Hong Kong y Shanghai, la sede de ese banco en Suiza,
le dijo a Estados Unidos: si usted no me da la información de mis ciudadanos americanos, le quito la licencia para operar en Estados Unidos. Bueno, pero ¿con base en qué ley? No, ninguna ley. Le quito la licencia. ¿Y cómo me defiendo de ese procedimiento? No hay procedimiento. Le quito la licencia. O me la da o me la da. Datos filtrados en Costa Rica. Se filtraron en los papeles de Panamá poco menos de 75,000 documentos, 56,000 correos electrónicos, 9,800 imágenes de PDF. El semanario Universidad decía que tras 5 meses de investigación, este especial revela el enorme esfuerzo legal, económico, intelectual, logístico que realiza un grupo de políticos, empresarios y banqueros de Costa Rica para transferir su capital al extranjero, aprovechar ventajas fiscales domésticas y sortear al máximo el pago de impuestos en territorio costarricense. Pues eso es una posición, júzguenla ustedes desde el prisma ideológico que tengan o que no tengan. En la misma fecha, Amelia Rueda, el otro consorcio investigador costarricense, tuvo unas declaraciones bastante más escuetas, diría. Durante los últimos 15 años, empresas y ciudadanos mayoritariamente costarricenses constituyeron 362 de las 800 compañías en paraísos fiscales como Panamá, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, donde la carga tributaria es inferior a la de nuestro país o inexistente. Para ir al otro extremo del arco ideológico, ¿qué dijo don Ronulfo Jiménez cuando esto empezó a surgir? Dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención. Una lista de los carros que pasan por San Francisco de los Ríos no tiene nada que ver con usuarios de moteles. Los que pasan por ahí pueden pasar por otros motivos. Una cosa es la filtración de datos que llega hasta los medios de comunicación y otra cosa muy distinta es periodismo investigativo. Periodismo investigativo solo tiene valor cuando es capaz de transmitir algo más allá de la mera filtración. En el caso de Costa Rica, el valor agregado es poder separar de la lista a los evasores de impuestos del fisco tico con otras personas que pueden tener sociedades panameñas por razones totalmente legítimas. Somos países vecinos y el comercio de bienes entre ambos es superior a los 800 millones de dólares anuales. Si ese es el monto del intercambio comercial, es iluso pretender que no haya ticos que tengan sociedades en Panamá o que no haya panameños que tengan sociedades en Costa Rica. Bien, más allá del escándalo que significó los papeles de Panamá, la OCDE publicó, decíamos, 15 acciones de cómo combatir y cómo fortalecer a las administraciones tributarias para que puedan combatir algunos aspectos de la elusión. En la acción 1 se contienen, cada acción de estas tiene 150 páginas, o sea, son realmente un montón de papel. En la acción 1, desafíos fiscales que planea la economía digital. Ya vimos un ejemplo de lo que hace Apple, Google, Facebook, pero se podría multiplicar los ejemplos. ¿Por qué Uber factura por un servicio prestado en Costa Rica desde Holanda? ¿Qué tiene eso que ver, verdad? Con el sitio donde se presta el servicio? A veces se compran cosas por internet. Bueno, ¿cuál es el impuesto de ventas que corresponde? Yo compro con una tarjeta que está emitida en Panamá, pero yo estoy en Costa Rica para que le entreguen algo a una persona que está en el Perú, desde un servidor que está en las Islas Vírgenes Británicas, sobre un bien que se produjo en el sudeste asiático. Bueno, ¿quién tiene potestad para cobrar impuestos ahí? ¿Y cuáles impuestos aplican? ¿Cuál administración tributaria puede exigir requisitos formales de facturación, en fin, la economía digital, en la medida que desmaterializa los procesos de creación de riqueza, también desmaterializa y hace difíciles los procesos de control tributario? Pues bien, a eso se refiere la acción 1 de BEPS. En segundo lugar,
neutralizar los efectos de los dispositivos híbridos, que para esta jurisdicción esto es una acción, pero para esta otra jurisdicción esto es un préstamo. Y aquí, en esta jurisdicción, lo que se paga por esa acción es un dividendo, mientras que en esta jurisdicción lo que se paga es un interés. El que paga el interés puede deducirlo, pero para el que recibe el interés, como no tiene base territorial, no es gravable. Entonces, ¿cómo es posible que en esa transacción, para esta empresa sea deducible y para esta empresa no sea gravable? Eso es lo que quiere decir instrumentos o dispositivos híbridos. Reforzar las normas sobre transparencia fiscal internacional. En virtud de esta acción de BEPS es que en Costa Rica tenemos ahora registro de accionistas. Limitar la erosión de la base imponible por la deducción de intereses y otros pagos financieros, especialmente en compañías multinacionales que pueden decidir, bueno, yo le presto a esta sociedad, pero el interés no va a ser el LIBOR más 1, sino que va a ser el 15% o el 20%, porque eso es lo que me interesa. Incrementar la eficiencia en las medidas para contrarrestar prácticas fiscales perjudiciales, tomando en cuenta transparencia y sustantividad, que los negocios sean sustantivos. Impedir el abuso de los convenios para evitar la doble imposición. El doble sándwich irlandés de que hablé hace un momentito eran los convenios de doble imposición entre Irlanda, la Unión Europea y Estados Unidos. Por tanto, pues, eso sin duda era un abuso, ¿verdad? Terminaban no pagando impuestos en ningún lado. Impedir la evitación deliberada de la condición de establecimiento permanente. Históricamente el establecimiento permanente es un sujeto tributario que, aunque no sea sociedad, aunque no sea persona física, es sujeto de impuestos, y las normas de establecimiento permanente son de los años 20, por tanto pues había que actualizarlas. Acciones 8 a 10, garantizar los resultados en materia de precios de transferencia que sean correspondientes con la creación de valor. Es decir, que el precio de transferencia no sirva para transferir utilidades, en particular de países del tercer mundo a países del primer mundo, sobre todo por la utilización de propiedad intelectual, que la verdadera creación de riqueza tribute donde se crea la riqueza, no donde se originó la riqueza inicial. Establecer métodos para recopilar y analizar datos sobre la erosión de base imponible, traslado de beneficios y medidas para abordar la cuestión. Esto es inteligencia tributaria de forma masiva de parte de todas las administraciones tributarias, y por tanto se multiplican los acuerdos de intercambio de información entre administraciones tributarias de todo el mundo. Requerir a los contribuyentes que comuniquen mecanismos de planificación fiscal agresiva. A mí siempre me ha llamado la atención que si uno viaja a Estados Unidos le preguntan, ¿y usted trae explosivos o trae intenciones de cometer un atentado terrorista en suelo estadounidense? A mí me parece un poco ingenuo hacer este tipo de preguntas, ¿verdad? O sea, si yo realmente tengo la intención de cometer esos atentados, no lo voy a declarar en el formulario de aduanas que tengo que llenar antes de bajarme del avión. Me parece algo parecido, ¿verdad? Los mecanismos agresivos de planeación fiscal hay que declararlos. ¿Quién le va a pedir a Coca-Cola que declare cuáles son sus mecanismos de planificación fiscal? Parece que es un poco difícil. Un nuevo análisis sobre la documentación de precios de transferencia. Estos precios de transferencia se están convirtiendo en una materia realmente complicada. Un estudio de precios de transferencia tiene por lo menos 300 páginas y generalmente 1500 páginas de anexos. Y eso hay que hacerlo todos los años y hay que tenerlo disponible para cuando la administración tributaria lo requiera. Hacer más efectivos los mecanismos para resolución de controversias, incrementando la seguridad jurídica. Estos son controversias entre administraciones tributarias, pero también controversias entre fisco y contribuyente. Poner énfasis en los procedimientos amistosos, no tanto los procedimientos contenciosos. Los abogados somos peleones, ¿verdad? Nos gusta litigar, o por lo menos algunos abogados nos gusta litigar, quizás no es el caso tanto de los notarios. Pues lo que dice la OCDE es que no, que eso sale muy caro para el país, que hay que usar procedimientos amistosos y llegar a arreglos y acuerdos evitando el litigio. Y después la creación de un instrumento multilateral para la aplicación de todas estas medidas. Es una especie de supertratado que modifica todos los tratados existentes en materia tributaria. Es una cosa realmente muy curiosa. Yo cuando estudié Derecho Internacional
en el milenio pasado, pues eso no existía, ¿verdad? Los tratados, pues había de dos clases, los tratados bilaterales y tal vez los tratados para constituir la ONU, para constituir, no sé, la Convención Americana de Derechos Humanos, que se adscribían distintos países. No, este es un tratado distinto, es un tratado que modifica los tratados existentes entre Alemania y Argentina por el hecho de que alemanes y argentinos firmen esta convención multilateral. Y es una forma de hacer homogénea una materia que realmente era muy dispar. Bueno, pues eso es administración tributaria moderna. Qué complejo, ¿verdad? Qué distinto. Qué administración tributaria tan distinta de la que imaginó don Alfredo González Flores cuando creó la Dirección General de Tributación Directa en 1917. Estamos ante un mundo muy distinto que maneja cantidades masivas de información y que ya no importa tanto la fiscalización del contribuyente individual cuanto el manejo masivo de información. Muchísimas gracias, espero que esta charla haya sido de su interés y estoy a su disposición para preguntas.